El día en que mi jefe me despidió de forma fría, sin una explicación clara, fue el mismo día en que decidí hacer lo que la mayoría de los empleados nunca hacen: abrir el reglamento interno de la empresa. No lo hice para buscar mis propios errores, porque sabía bien que no había cometido ninguno, sino para encontrar una grieta en el sistema que ellos creían que yo jamás descubriría. Cada línea, cada cláusula que parecía seca e inofensiva, resultó ser la mecha de una bomba silenciosa. No leía como un empleado descartado, sino como un soldado buscando su última arma en medio de una batalla crucial. Y cuando encontré aquella cláusula, una línea diminuta perdida entre cientos de páginas, sentí cómo mi corazón se aceleraba, porque entendí que con un solo movimiento en el lugar adecuado, todo el muro de mentiras que él había construido se vendría abajo. Y yo ya tenía la razón perfecta para hacerlo. Resultó que mi despido no tenía nada que ver con mi desempeño, ni con ninguna reestructuración empresarial. Todo había sido una excusa, una mentira elegante, diseñada para hacer espacio a su sobrino, un joven sin experiencia, sin competencias, pero con el apellido correcto. Lo que me enfurecía no era haber perdido el trabajo, sino la manera en que pensaron que yo lo aceptaría en silencio, como un peón más en su juego sucio. Pero se equivocaron. No me rendí. Comencé a recolectar pruebas, a registrar cada detalle, cada indicio sospechoso. Y cuanto más me adentraba, más claro se volvía la justicia. No siempre llega con estruendo, a veces empieza con un clic en un archivo PDF y termina con un golpe en la puerta de la inspección laboral. Al final la verdad salió a la luz, no en una reunión discreta, sino frente a toda la junta directiva. Él no tuvo a dónde escapar. Su carrera, esa que creyó intocable, se vino abajo sin remedio. Y yo no celebré con alarde, no grité victoria. Solo me serví un café bien cargado y sonreí, porque en medio de la peor pesadilla de mi vida, encontré la fuerza para reescribir el final. Me llamo Alejandro Ruiz, tengo 29 años, y hasta hace poco era analista en una de esas consultoras innovadoras de las que presumen de espacios abiertos, frases motivacionales en las paredes como piensa diferente o reinventa cada día, pero que por dentro están podridas de políticas internas, favoritismos y silencios estratégicos. Oficinas sin divisiones físicas, sí, pero con muros invisibles entre las personas. Yo no era de los que jugaban al juego político. Yo trabajaba, llegaba temprano, me iba tarde y entregaba todo antes del plazo. Nunca rechacé un proyecto, incluso los más complicados. Una vez salvé un contrato millonario, resolviendo una crisis que tenía a todos al borde del colapso. Mientras otros se escondían o entraban en pánico, yo me senté frente al problema y lo desactivé como si fuera una bomba. Y gracias a eso, no solo mantuvimos al cliente, conseguimos un acuerdo aún más grande. Desde entonces, cada vez que surgía un incendio, me llamaban a mí, no porque fuera el amigo del jefe ni por hacerme notar. Me llamaban porque yo siempre estaba y siempre resolvía. No hacía ruido, no adulaba, pero era eficaz. Y eso en el fondo ellos lo sabían. ¿Y qué recibí a cambio? Una cita sorpresa con recursos humanos. Un mensaje leído con voz monótona, como si viniera copiado de un guión. Una caja de cartón para empacar mis cosas, como si todos esos años de esfuerzo cupieran entre carpetas, tazas y post-its. Me despidieron como si fuera un número más, como si no hubiera historia, como si no importara. Yo solía pensar que era imprescindible. Ese día entendí que para ellos yo solo era una herramienta más, y las herramientas se reemplazan, o peor, se desechan cuando llega alguien con el apellido adecuado. Ese martes por la mañana, el cielo estaba despejado y el ambiente parecía tranquilo como cualquier otro día. Llegué a la oficina como de costumbre, con mi taza de café caliente en una mano y los auriculares puestos, reproduciendo una suave pieza de jazz instrumental, mi rutina matutina para concentrarme. Antes de que dieran las 9, ya había enviado 2 informes, uno para un cliente estratégico y otro para el equipo de proyectos internos.
Todo fluía tan bien que pensé, hoy será un día productivo. Pero bastaron solo unos pasos más para que todo cambiara. En cuanto crucé el pasillo que lleva a las oficinas de dirección, el aire se volvió denso. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. No se oían teclas ni susurros entre escritorios. Solo mis pasos resonaban sobre el piso, como si fueran tambores anunciando un mal presagio. Sentía en el estómago esa punzada instintiva que te dice, aquí pasa algo raro. Entonces, una voz a mi espalda dijo Alejandro. Recursos Humanos quiere verte. Así sin más, fría, formal, sin una palabra de contexto. Ni siquiera me dejaron terminar el último sorbo de café. Aún tenía la taza caliente en la mano cuando entré a esa sala de paredes de vidrio opaco, ese tipo de salas donde las malas noticias vienen disfrazadas de cortesía corporativa y papel membretado. Me senté tratando de mantener la calma. Frente a mí estaba él, Mario, el mismo que solo 2 semanas atrás me había felicitado delante de todo el equipo, llamándome pieza clave del equipo. El mismo que me dio una palmada en la espalda, como si yo fuera el mejor activo que tenía su departamento. Pero esta vez no hubo palmada, ni siquiera un saludo. Solo una frase recitada como si leyera el manual de un electrodoméstico. Alejandro, debido a una reestructuración organizacional, lamentamos informarte que prescindimos de tus servicios con efecto inmediato. Ni siquiera se molestó en improvisar. Ni me miró a los ojos. Nada de agradecimientos. Nada de disculpas. Solo una oración seca, copiada de algún archivo estándar de despidos masivos. Y yo sentado ahí con el café enfriándose en mi mano y la garganta hecha un nudo por el impacto. Así es, sin una pizca de emoción. La frase fue pronunciada con fluidez, como si simplemente estuviera cambiando el cartucho de tinta de la impresora y no anunciando un evento importante en mi vida. Cuando pregunté el motivo, la respuesta fue muy simple. No es nada personal. La empresa está en proceso de transformación. Juro que si tuviera una moneda por cada vez que escucho esa frase en LinkedIn, ahora tendría mi propia oficina en la Torre Reforma. Pero no se detuvieron ahí. Me dieron una caja de cartón, esa caja que solo suelo ver cuando alguien es despedido, donde tienes que recoger tus pertenencias apresuradamente. Después me escoltaron hacia afuera como si fuera un criminal, un hacker atrapado en el acto. Simplemente me quedé allí, con un nudo en la garganta, una sensación amarga extendiéndose por todo mi cuerpo. Intenté mantener la calma, pero con cada paso que daba para salir de la oficina, sentía el frío de la traición. Todo continuaba como si nada hubiera pasado. Toda la empresa, todos los colegas seguían trabajando, seguían riendo como si lo que me pasaba no tuviera ningún impacto. Y yo, parado allí, en medio del pasillo, no podía hacer nada más que sentirme abandonado, tratado como un objeto inútil que se desecha. No podía creer que en menos de 3 horas, una verdad que nunca imaginé llegara a mí de manera tan inesperada. Estaba sentado en una cafetería cerca de la empresa, con el teléfono en mano, cuando recibí un mensaje de una excompañera del departamento administrativo, que me hizo detenerme en seco, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Ella era de esas personas cercanas, siempre enviándome memes graciosos y siendo muy amable. Casualidades de la vida, ese día me escribió: Ale, ¿sabías que el nuevo que llegó a reemplazarte es el sobrino de Mario? Esas pocas palabras fueron como un balde de agua fría lanzado directo a mi cara. Mario. Sí, mi jefe, el mismo que me despidió con una sonrisa falsa y un apretón de manos frío, y solo unas horas después me echó sin explicaciones claras. Su sobrino, ese tipo que siempre se la pasaba subiendo selfies en la oficina, con filtros de perros y gatos, y frases ridículas como hustle hard. No podía creer lo que estaba leyendo. Ese chico, que ni siquiera tenía un día de experiencia real en la empresa, ahora estaba ocupando el puesto por el cual yo había luchado durante años. La rabia comenzó a subir dentro de mí, pero lo que realmente me enfurecía no era el despido, sino la tremenda mentira. La verdad es que no había ninguna reestructuración, eso era solo una excusa. Una jugada para proteger al sobrino de Mario
Un ejemplo perfecto de nepotismo. Yo le había dado formación a ese chico en varios cursos internos, pero claramente no tenía ni la mitad de la experiencia necesaria. Pero claro, ¿quién necesita experiencia cuando tienes un tío poderoso que te coloca en su lugar, verdad? La ira en mí creció como un fuego extendiéndose por todo mi cuerpo quemando cada célula. No era solo por haber sido despedido. Era por la desfachatez, la falta de vergüenza con la que me trataron. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada, un golpe directo en la cara, y no podía cerrar los ojos y hacer como si nada hubiera pasado. No solo eran despiadados, también eran unos cobardes incapaces de decirme la verdad, de enfrentarse a mí como adultos. Usaron la excusa de reestructuración para esconder una maniobra tan sucia como dejarle el asiento a un familiar. Lo peor de todo, ¿sabéis que fue yo mismo? Había entrenado a ese chico varias veces en algunas capacitaciones internas. Ni siquiera tenía la mitad de mi experiencia. Pero claro, llevaba el apellido de Mario. Y en este país, a veces un apellido tiene más valor que 10 años de esfuerzo y sacrificio. Eso fue lo que me hizo hervir de rabia. No era solo el hecho de que me despidieran sin ninguna justificación real, sino la injusticia absoluta que me hicieron vivir. En vez de ser honesto conmigo, me mintieron en la cara. Tomaron la excusa de una reestructuración para encubrir lo que realmente era un descarado nepotismo, simplemente para colocar a un familiar de Mario en el puesto. Ese chico que ni siquiera tiene la experiencia suficiente para estar en ese cargo. Lo peor es que lo he entrenado, le he mostrado lo que sé, he compartido con él conocimientos que deberían haber sido míos. Y ahora él ocupa el lugar que yo he estado construyendo durante años. Eso fue lo que más me hirió, lo que me hizo perder la cabeza, la falta de dignidad de todos ellos. En este país a veces un apellido vale más que todo el esfuerzo de una vida. A veces no importa cuántos sacrificios hagas, ni cuánto te hayas entregado a tu trabajo. Lo único que importa es a quién conoces y qué apellido llevas. Y lo peor es que me hicieron sentir como si todo lo que había hecho no tuviera ningún valor. La rabia no era solo por perder mi empleo, era por el desprecio que mostraron hacia mí, por usarme y tirarme como si no fuera nada. Y así, cuando ya no tenía nada que perder, decidí hacer lo que nadie se atrevería a hacer en una situación como esta, leer. Abrí el archivo del reglamento interno de la empresa, ese PDF interminable que todos aceptan sin siquiera mirar. En realidad, nadie le da importancia porque es demasiado largo y aburrido. Pero en ese momento, con la rabia a flor de piel, ya no tenía nada que perder, así que decidí buscar en cada línea, en cada palabra, alguna grieta, alguna falla que me permitiera darles un golpe de vuelta. No solo abrí el archivo y lo leí de forma superficial. Lo imprimí página por página y saqué mi bolígrafo y marcador para subrayar y resaltar las partes que consideraba importantes. Me sentí como si estuviera preparándome para una investigación seria, como si estuviera leyendo una novela de misterio, pero esta vez yo era el detective y debía descubrir la verdad. Todo a mi alrededor parecía en silencio. Preparé una taza de café bien cargado y me senté con la mente completamente concentrada. Cada palabra, cada cláusula que leía parecía una capa de mentira que habían construido a mi alrededor. Pero ya no era el mismo hombre que se dejaba engañar. En ese momento no me importaban sus palabras ni sus acciones. Solo quería encontrar pruebas, un punto débil, un error que pudiera usar para darles una respuesta. Porque entendí algo, si ellos jugaban sucio conmigo, yo también sabía cómo jugar, pero esta vez no iba a romper las reglas. Usaría las mismas reglas que ellos habían establecido para derrotarlos, para encontrar un resquicio en su sistema y hacer que pagaran por lo que me hicieron. Era como un juego, y yo estaba preparando cada uno de mis movimientos con sumo cuidado. Solo puedo decir una cosa: a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega y tu nombre está en la portada del expediente, no hay café ni parentesco que la detenga. La justicia llegará en su momento, aunque tengas que esperar, y cuando llegue, todo se revelará. Aquellos que pensaron que podían engañar y aprovecharse de los demás
no podrán escapar. Cuando pienso en esas palabras, no es personal, Alejandro, solo es trabajo. Un sentimiento de nudo en la garganta vuelve a surgir en mí. Esas palabras fueron como una bofetada fría, no solo golpeándome la cara, sino también queriendo despertarme de todas las ilusiones que tenía, como si todo lo que había hecho, toda mi dedicación, al final fuera solo un juego insignificante a los ojos de él. Mario, la persona que solía ver como mi jefe, como alguien de respeto en la empresa, ahora se encontraba ahí diciéndome esas palabras sin ningún remordimiento, sin el más mínimo sentimiento. Para él, el trabajo solo era una parte más de sus decisiones frías e impasibles. Solo es trabajo, repitió, mirándome como si estuviera esperando que le aplaudiera por su honestidad vacía. Lo miré fijamente tratando de no dejar que la ira se reflejara en mi rostro, pero por dentro me sentía como si estuviera a punto de estallar. Esas palabras eran como un cuchillo que cortaba las esperanzas que tenía la creencia de que si trabajaba duro siendo leal y dedicando mi tiempo, algún día me reconocerían. Pero, ¿y ahora? Todo lo que había hecho, cada hora extra, cada fin de semana perdido, no significaba nada. Al final todo se redujo a una simple broma, y yo fui el tonto que cayó en ella. Mario no entendía que no solo estaba perdiendo mi empleo, estaba perdiendo la fe en el sistema que había dedicado tanto esfuerzo. Y mientras él se mantenía tranquilo diciendo esas palabras como si estuviera haciendo algo por mi bien, yo sentía que mi alma se desmoronaba. Esas palabras, solo es trabajo, eran una negación a todo lo que había hecho. Él las repetía como si esperara que yo lo viera de manera objetiva, como una parte de los negocios, pero no podía. Esto no solo era un asunto de trabajo, era una traición, un golpe a todo lo que había creído. Y mientras él me miraba esperando que lo felicitara por su honestidad, lo único que podía hacer era mantenerme en silencio, porque sabía que si decía algo en ese momento, solo empeoraría la situación. Pero por dentro una ola de rabia comenzó a crecer, porque sabía que lo que él llamaba solo trabajo era en realidad una excusa para ocultar algo mucho más oscuro. La verdad es que me habían usado, me habían descartado como si fuera un objeto viejo sin valor. Y lo peor, él pensaba que me sentiría agradecido por su honestidad. No respondí. No confiaba en mi voz, y eso que soy bueno para hablar. Salí de ahí, sintiéndome como un fantasma flotando por el pasillo, donde cada rincón tenía un recuerdo mío. La cafetera en la que celebré el ascenso, la sala de juntas, donde una vez improvisé una presentación y convencí a un cliente japonés de invertir mi escritorio con el portavasos que decía «No molestar genio en acción». Caminé hasta la entrada. Nadie me despidió. Nadie me preguntó qué había pasado. Nadie levantó la vista. En el Uber de regreso a casa, me quedé viendo por la ventana con los ojos secos, pero el pecho ardiendo. Me sentía estafado. Como si toda mi lealtad, mis horas extra no pagadas, mis fines de semana arruinados hubieran sido un chiste interno. El buen Alejandro siempre dispuesto. Me dolía más que me hubieran usado que el hecho de estar desempleado. Porque una cosa es perder el trabajo, otra es perder la dignidad. Llegué al depa, me quité los zapatos, tiré la caja en el piso y me dejé caer en el sillón. Me quedé mirando el techo, un rato largo con los audífonos puestos sin música, solo para bloquear el mundo. Y ahí, en esa pausa entre el enojo y la tristeza, me entró el correo. Era de sistemas. Un correo automático, uno de esos que normalmente ignorás porque son solo actualizaciones. Pero este venía con un archivo adjunto, contrato e ingreso nuevo analista.pdf. Lo abrí sin pensar porque la curiosidad me ganó. Y ahí estaba, en letras claras firmadas y con fecha. Fecha de ingreso 3 días antes de que me despidieran. Nombre del nuevo analista Julián Ramírez Domínguez. Cargo mi cargo. Sueldo 15% más alto que el mío. Observaciones. Se incorpora en calidad de recomendación directa de dirección general. Me quedé helado. El PDF temblaba en mi mano. Sentí como si me hubieran escupido en la cara. Literalmente,
No solo me reemplazaron con un pariente inútil, sino que lo hicieron antes de despedirme, como si yo fuera una maleta vieja que había que botar discretamente. Me dieron ganas de lanzar el celular contra la pared, de gritar, de llorar, pero no hice nada. Me quedé ahí mudo con la mandíbula apretada y el corazón bombeando fuego. Todo lo que había tragado hasta ahora, toda la paciencia que había acumulado, se desbordó en ese instante. No era solo un despido, era una traición en toda regla, porque yo confiaba. Confiaba en que si uno hacía las cosas bien, si no daba problemas, si se partía el lomo por el equipo, eso significaba algo, que en algún rincón alguien lo valoraba. Qué estúpido fui, qué iluso, no significaba nada. Solo eras útil hasta que el jefe necesitara quedar bien con la familia, y ese PDF, ese maldito documento, fue la gota que colmó el vaso. Sentí que me estaban diciendo: gracias por todo, campeón. Ahora andate calladito mientras el junior toma tu silla con un sueldo mejor. Y encima, con mi presentación, con mis fórmulas, con mis ideas. Hasta con mi taza del Batman. Pero esa rabia no se quedó ahí. Algo cambió en mí. En ese instante supe que no iba a quedarme con los brazos cruzados. No me iban a borrar como si fuera una línea mal escrita en Excel. Porque puede que el mundo esté lleno de injusticias, pero a veces si uno se organiza, puede devolver el golpe con elegancia. Y ahí fue cuando volví al reglamento interno, porque si la empresa jugaba sucio, yo podía jugar legalmente, pero igual de jodido. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no quería, porque tenía algo más poderoso que la tristeza, o la rabia tenía claridad. Por primera vez en días, en semanas, tal vez, mi cabeza no giraba sin rumbo. Tenía un foco, un objetivo. Y eso me daba una paz brutal. No iba a quedarme como un pobre tipo llorando por un despido injusto. Ya había hecho eso. Lo que venía ahora era otra cosa. Una venganza silenciosa, metódica, legal, pero igual de demoledora. El primer paso: entender a fondo el reglamento interno de la empresa. Ese documento que todos firmamos como autómatas cuando nos contratan, pero que nadie se toma el tiempo de leer. Yo sí lo leí, con ojos de cirujano y sed de justicia. Imprimí todo el maldito manual, 76 páginas de letra chica, y lo subrayé como si fuera a dar examen al día siguiente. Me preparé café tras café. Encerrado solo con mi laptop, mi orgullo herido y un resaltador fosforescente que pronto se volvió mi mejor amigo. Y ahí, en la página 42, encontré la joya. Cláusula 5.3.1. Toda promoción o asignación de cargo interno deberá ser publicada mediante convocatoria abierta interna con mínimo 7 días hábiles de exposición. La selección será supervisada por el Comité de Transparencia y Recursos Humanos, asegurando equidad y acceso igualitario a todos los empleados. ¡Boom! ¿Dónde estaba esa convocatoria? ¿Dónde estaba ese proceso? ¿Dónde estaban los 7 días hábiles? ¿Dónde estaba el comité? Porque si lo había, nadie me avisó. Nadie del equipo supo. Nadie vio ningún correo. Pero yo sí tenía pruebas. De lo contrario, mi despido fue un martes. El contrato de Julián, el sobrino brillante, estaba firmado desde el viernes anterior. Y no hubo publicación. Ni siquiera un mísero cartel en el tablón de la cocina. Nada. Así que empecé a recopilar. Capturas de pantalla de mi bandeja de entrada, fechas de correos, registro del portal interno donde nunca apareció la convocatoria, conversaciones con compañeros vía chat donde me preguntaban qué había pasado. Todo apuntaba a lo mismo: se habían saltado el procedimiento. También me metí al sistema de gestión documental donde supuestamente se alojan los procesos de selección. Y adiviná que no había nada cargado para ese puesto en las fechas indicadas. 0. Como si el puesto no hubiera existido hasta que Julián llegó con su CV plastificado y su apellido bendecido por el jefe. Y eso era ilegal, totalmente fuera de norma. Porque si algo estaba claro, era que el reglamento interno tenía fuerza de ley dentro de la empresa. Era un contrato al fin y al cabo, y ellos lo habían violado. Seguí armando mi caso,
como quien prepara un expediente de guerra. Llamé a un excompañero de IT, uno de esos que siempre tienen buena onda y cero filtro. Me confirmó que desde su lado no se emitió ningún boletín de convocatoria. Nada. Me lo dijo con un bro: qué raro todo esto. ¿Estás bien? Y yo solo asentí. Porque ahora no se trataba de estar bien, se trataba de hacer lo correcto, o al menos lo justo. Cada captura que guardaba, cada correo que reenviaba a mi cuenta personal, era un ladrillo más en el muro que iba a construir. No para protegerme, sino para empujar. Lo mejor de todo es que no tenía que inventar nada, solo mostrar lo que había, lo que nunca debió pasar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control, así que me puse una playlist de rock pesado y seguí trabajando, como si aún fuera parte de la empresa, como si el despido no hubiera pasado, porque eso es lo que hacen los analistas: buscan patrones, inconsistencias, huecos. Y el hueco que había dejado ese contrato ilegal era tan grande que por ahí podía pasar un tren entero. Solo era cuestión de saber cómo usarlo. Lo más irónico de todo fue que usé las herramientas que ellos mismos me enseñaron. El mismo sistema que me escupió fue el que utilicé para comenzar el contraataque. No fue impulsivo, no hubo gritos ni cartas con insultos. No, esto era más fino, más quirúrgico. Lo mío era con método, con evidencia y con copia oculta al sindicato. La mañana siguiente, a terminar mi archivo, redacté un correo con asunto claro: solicitud de revisión posible, incumplimiento del reglamento interno en asignación de cargo. Lo dirigí directamente a la junta directiva con copia a recursos humanos, al área legal y al sindicato. Porque si vas a mover un avispero, más vale que todos lo vean. En el cuerpo del mensaje fui conciso pero contundente. Expliqué que según el artículo 5.3.1 del reglamento interno, toda promoción debía ser sometida a una convocatoria abierta. Adjunté pruebas, fechas, capturas, registros de acceso, todo en orden cronológico. Y al final dejé una pregunta sencilla: ¿puede la empresa justificar esta contratación fuera de proceso habiendo personal calificado en la nómina con experiencia previa en el cargo? No necesitaba más. Ese correo fue como tirar una bengala en un cuarto lleno de gas. Las respuestas empezaron a llegar antes del mediodía. Primero una del área legal: acusamos recibo. El contenido será revisado y se tomarán las medidas correspondientes. Luego otra más informal de una amiga que aún trabajaba ahí: Ale, ¿qué hiciste? Está todo el piso hablando de tu denuncia. Rumores. Siempre empiezan como susurros, pero se expanden como incendio en campo seco. ¿Escuchaste lo de Mario? Dicen que el sobrino ni siquiera pasó por entrevista. Parece que hay una auditoría en camino. Y sí la convocaron. Rápido. El viernes siguiente ya había una auditoría interna en marcha, una revisión completa del procedimiento de contratación de las últimas semanas. Y lo mejor de todo es que no podían ocultar nada, porque todo estaba en el sistema. Cada fecha, cada movimiento, cada ausencia de convocatoria. Era tan obvio que daba vergüenza ajena. Para el martes siguiente, Mario fue suspendido temporalmente mientras continuaban las investigaciones. Esa fue la versión oficial. Internamente, todos sabían que estaba acabado, porque lo que se había destapado era apenas la punta del iceberg. Al revisar su historial de contrataciones, salieron a la luz otras joyitas: cargos asignados por recomendación, aumentos sospechosos, incluso presupuestos inflados. Fue hermoso, no voy a mentir, ver cómo ese hombre que me dijo con voz de mármol: esto no es personal, recibía una cucharada de su propia medicina. Porque en esta ocasión tampoco fue personal, fue justicia. Y entonces llegó el anuncio oficial. Un correo corporativo con tono neutro pero fondo brutal. La Dirección General informa que Mario Domínguez ha decidido separarse de la organización para atender proyectos personales. Agradecemos su tiempo y dedicación. Por supuesto, no mencionaron que fue forzado a firmar una carta de renuncia con efecto inmediato. No contaron que perdió beneficios ejecutivos ni que su sobrino fue retirado del cargo en menos de 24 horas.
Pero los que sabíamos, los que habíamos visto el tablero moverse, entendimos lo que en realidad pasó. La empresa lo devoró como se devoran a los peones mal ubicados. No por ética, por exposición. Yo no volví. No quería volver. No después de todo, pero sí me quedé con algo, con la certeza de que a veces si tenés las pruebas, la razón y los huevos, podés usar el sistema para sacudir al sistema. Y esa, créeme, es una victoria que no necesita oficina. Una semana después del escándalo, mientras desayunaba tranquilo en una terraza con vista al parque, me llegó un correo con asunto reconocimiento institucional. Alejandro Ruiz. Lo abrí sin apuro, con esa calma que solo se consigue después de ver arder algo que te dolía. Adentro una disculpa elegante redactada con palabras tan pulidas que parecían untadas de vaselina. Lamentamos profundamente los acontecimientos recientes. Reconocemos tu contribución a la empresa y lamentamos la forma en que se gestionó tu salida. Ajá, bonito. Y ahora más abajo venía lo interesante. Nos gustaría ofrecerte la oportunidad de reintegrarte a la organización, esta vez como jefe de proyectos regionales, con un paquete compensatorio revisado y acceso a nuevos beneficios. Traducido al español callejero, ups, metimos la pata y ahora queremos que vuelvas para salvar la imagen. Lo leí 2 veces, no porque dudara, sino porque me divertía. Ellos pensaban que podían resolver todo con una promoción y una disculpa a medias, que podían maquillar su cagada con un título bonito y una silla más grande. ¡Qué risa! ¡Qué tarde llegaron! Porque mientras ellos hacían damage control, yo ya estaba hablando con otra empresa, una firma de tecnología internacional seria e innovadora, con gente que conocía mi trabajo desde antes. Me habían contactado al segundo día del escándalo, cuando una exjefa que me apreciaba leyó la historia en un foro profesional y me escribió: Ale, si estás libre, tenemos un lugar para vos. Te necesitamos. Ya habíamos firmado. Ya tenía mi nuevo correo institucional, un contrato en inglés y una laptop recién salida de caja. Y lo más dulce, un equipo armado por mí desde cero. No era solo una oferta, era respeto. Era reconocimiento real del que no se compra ni se finge. Así que preparé mi respuesta para la antigua empresa, corta, cortante, sin necesidad de florituras. Agradezco el gesto, pero no estoy interesado. Les deseo éxito en su proceso de reestructuración, pero no me quedé solo con eso. Esa misma tarde imprimí una hoja, una sola, sin membrete, sin logo, sin formato, en Arial 12. Blanca, simple, la metí en un sobre y caminé hacia el edificio donde pasé 5 años de mi vida. Entré como visitante, saludé al guardia que todavía me reconocía y subí al piso donde todo empezó. No hablé con nadie. No toqué a ninguna puerta. Solo caminé hasta la oficina del CEO interino, dejé el sobre su escritorio vacío y salí. La hoja decía una sola cosa: no fui tu error. Fui tu prueba. Y fallaste. No firmé. No hacía falta. Sabían quién era. Sabían qué había hecho. Sabían que se lo habían buscado. Salí del edificio con la frente alta sin mirar atrás, respirando profundo, sintiendo que por primera vez todo el esfuerzo, las madrugadas sin cobrar extra, los cafés fríos, las crisis evitadas no fueron en vano. No porque me lo agradecieran, sino porque yo sabía lo que valía, porque lo demostré cuando más importaba, porque no me quebré, porque me planté. No hice justicia para todos. No cambié el sistema. Pero sí mandé un mensaje claro: no todo el mundo va a tragar mierda y sonreír. Algunos vamos a escupirla y después vamos a prender fuego el pozo. Y eso, mi gente, es una victoria silenciosa, pero tan ruidosa por dentro que todavía me retumba en el pecho. Alejandro Ruiz, el exanalista, ya no era ex nada. Era otra cosa. Algo más grande. Algo que ni ellos ni nadie me iba a quitar nunca más. No busqué venganza. No era ese el objetivo. Mi única intención era encontrar justicia, algo tan básico y necesario que al final se convirtió en mi motor para cambiarlo todo. No quería ver a mi jefe caer, ni mucho menos destruir su vida.
Lo único que deseaba era que se diera cuenta de que ya no podía seguir creciendo a costa de los demás. Quería ver que por fin algo lo detuviera, y lo logré. Hoy vivo en una ciudad distinta, rodeado de una energía que antes ni siquiera sabía que existía. Mi oficina ya no es fría, ni gris, ni me siento invisible. Aquí el respeto no es un lujo, es la norma. Mis compañeros no me ignoran. Al contrario, me escuchan, me valoran, se interesan por mi bienestar sin agendas ocultas. Aquí las relaciones humanas son reales. No tengo que fingir ser alguien que no soy, ni esconder mis ideas por miedo a las repercusiones de una estructura tóxica. He aprendido que lo más importante no son las paredes de un edificio, sino la gente que habita en él. El diploma que antes colgaba en aquella oficina helada, lo tengo ahora guardado en una repisa de mi casa junto a mis libros favoritos. Ya no lo necesito para impresionar a nadie ni para demostrar mi valía. Lo guardo allí como un recordatorio de que todo lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo, mi perseverancia y mis decisiones. Nadie me lo regaló. Nadie me dio nada. Todo fue ganado a pulso. Y esa sensación de haberme ganado cada paso, nadie puede arrebatármelo. Ni un despido injusto, ni un jefe que solo se preocupa por su propio interés, ni un sistema que está hecho para que unos pocos se beneficien a costa de los demás. Si alguna vez fuiste echado sin razón, si te ignoraron, si te hicieron sentir invisible o te dijeron un frío, no es personal mientras te destruían los planes. Quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta. ¿Te atreverías a enfrentarte al sistema? Porque la verdad es que todos podemos hacer una diferencia. Si alguna vez te subestimaron, si alguna vez pensaste que no tenías voz, que no podías cambiar las reglas, entonces este mensaje es para ti. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que puede desafiar el statu quo, que puede cuestionar lo que nos han impuesto y cambiar las cosas. La justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. No somos errores, no somos simples víctimas de las circunstancias. Somos pruebas vivientes de que cuando nos atrevemos a enfrentarnos, podemos romper las cadenas. Así que si alguna vez te has sentido menospreciado, si alguna vez pensaste que el sistema estaba diseñado para aplastarte, te invito a que compartas tu historia. Contame en los comentarios si alguna vez fuiste subestimado y cómo lograste salir adelante. Dale like si alguna vez sentiste que la vida no te daba la oportunidad que merecías. Y suscríbete para más historias reales, porque al final del día lo que importa no es cómo te caíste, sino cómo te levantaste, porque no somos errores, somos lecciones. Y aún hay muchos que no están listos para enfrentarnos.